Y parece que ahora sí tenemos de nuevo a Roberto Ruiz Solte. Roberto, buenas tardes. Vale, ahora sí te vemos y te escuchamos bien. Roberto, te preguntaba, ¿no?, por ese comportamiento que estamos viendo en Wall Street en los primeros compases de sesión y por esos datos que hemos conocido hoy. Estábamos pendientes de ver, bueno, pues qué nos decían las ventas minoristas, sobre todo en un contexto de inflación, sobre todo mirando ya la temporada de consumo. ¿Qué opinas de estas cifras? Son unos datos inequívocamente positivos. Estamos hablando de unas ventas minoristas que están ya un 21% por encima del nivel previo a la pandemia. Son más de 110.000 millones de dólares. Esto es lo que explica realmente los cuellos de botella, las presiones que está habiendo sobre los precios de algunos productos, pero a la vez señalan de que no hay ningún problema realmente grave de suministro. Hay una disponibilidad muy amplia de productos y esto respaldado por los datos de producción industrial que muestran cómo algunos cuellos de botella poco a poco se van resolviendo, cómo la producción de automóviles va remontando y esto creemos que va a seguir permitiendo que aflore esa demanda latente con el gran ahorro que todavía tienen acumulados los hogares no solo de Estados Unidos sino de toda Europa, de todo el mundo desarrollado. Esta temporada de fuerte consumo en la que nos estamos adentrando, importante también ver los mensajes que nos están dejando algunas de las principales minoristas en Estados Unidos que están presentando sus resultados. Hoy se están cotizando las cuentas de Walmart y de Home Depot. Podríamos decir que la cara y la cruz de los resultados que han presentado. Walmart hoy está presentando caídas, a pesar de mostrarse bastante confiada en que la temporada navideña pues, va a saber capearla bastante bien. Home Depot, sin embargo, sí que está experimentando subidas superiores al 4% en este último repaso en medio de la fuerte demanda de materiales y de herramientas pues por el auge de mejoras para el hogar que han estado experimentando los estadounidenses. ¿Cuáles son los escenarios que se están descontando en varios casos, sobre todo centrándonos en Walmart, que al final los mensajes que dejaba eran bastante positivos para las caídas que vemos hoy en el corto plazo? Sí, es importantísimo entender cuáles son los patrones de consumo que estamos viendo en estos meses y cómo pueden evolucionar en el futuro. Pensemos que al final, cuando se fueron abriendo los confinamientos, el primer gasto se derivó sobre todo a bienes de consumo duradero, a equipamiento del hogar, equipamiento electrónico. Después fue filtrándose hacia otros bienes de consumo, pero en estos meses en los que ya se normaliza la movilidad y se recupera el turismo, hay una parte del consumo en bienes que se está derivando hacia los servicios. Así que Walmart lo que está viendo claramente es que está perdiendo parte de sus ventas porque se están derivando a un gasto en restaurantes o en viajes. Y por otro lado, cuando es un operador que opera con unos márgenes muy limitados, sufre más las subidas de costes, tiene más dificultades para repercutirlo a los precios finales de los que vemos en otros sectores. Por su cuenta, por su parte, Home Depot lo que está beneficiándose es de este incremento de las reformas de los hogares, este aumento del teletrabajo, que está llevando todavía a que parte de ese ahorro acumulado se esté derivando a ese tipo de bienes de consumo duradero. Y la dinámica que esperamos en los próximos meses es que se acentúe, es decir, que aumente más, que recuperen con mucha más fuerza el consumo en servicios y que vaya aflojando el consumo en bienes, sobre todo en bienes duraderos. ¿Cómo estás viendo, Roberto, el movimiento del dólar frente al euro? Estábamos viendo fortaleza en las últimas jornadas o incluso por debajo ya del euro-dólar del nivel de 1,14, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esta fortaleza del dólar y qué previsiones manejas? ¿Cómo podría afectar también? Sí, aquí están jugando dos factores en favor del dólar. La duda va a ser hasta dónde pueden llevarlo. El primero es, desde luego, la expectativa de que la Reserva Federal, después de terminar las compras de bonos en junio del año que viene, vaya a subir los tipos. El mercado descuenta que va a ser ya en el segundo semestre del 2023, en VS creemos que no será, perdón, del 2022, en VS creemos que no será hasta 2023, pero eso lógicamente abre una brecha de tipos de interés con Europa que beneficia a su divisa. Pero en segundo lugar, lo que se está viendo claramente es un posicionamiento táctico, una apertura masiva de posiciones largas de dólar, cortas de euro, después de una ruptura técnica bastante relevante por debajo del 1,15. Así que nuestra impresión es que este movimiento puede alargarse como mucho hacia la zona del 1,11, 1,12. A partir de allí ya estaría más que descontado este diferencial de tipos de interés, un dólar que estaría muy sobrevalorado en un país que tiene un enorme déficit comercial y fiscal. Así que creemos que estamos en un periodo de fortaleza del dólar, pero acotado. Muy difícil que vaya a bajar de ese 1,11, 1,10.
Por cierto, Roberto, pasando a otros activos, hoy hemos llegado a ver a lo largo de la sesión cómo el Bitcoin caía por debajo de los $60.000, los ha vuelto a recuperar, pero sí que es cierto que estamos viendo una caída generalizada entre las principales criptodivisas por capitalización en medio del endurecimiento que sigue aplicando China a este tipo de activos. ¿Cuál es el entorno esperado? Aunque ya sabemos que es un tipo de activo que goza de mucha volatilidad, sí que es cierto que todo este tipo de noticias respecto a la regulación o a las medidas que pueden tomar determinados países en cuanto al exchange de este tipo de activos, sí que siempre tienen un peso importante cuando vemos estos movimientos. ¿Roberto? Sí, yo estoy aquí. No, preguntaba que cómo observabas los movimientos hoy en el Bitcoin o en estas criptomonedas a tenor del endurecimiento que sigue aplicando China sobre este tipo de activos. Sí, realmente no hay noticias muy relevantes en las últimas horas para explicar lo que parece ser nada más que una toma de beneficios tras un recorrido alcista muy potente. También parece observarse cierto trasvase de estos activos hacia el oro, que está teniendo un recorrido muy positivo con esta caída de los tipos reales, esta subida de la inflación descontada. Pero en definitiva estamos hablando de un activo que se mueve por flujos puramente especulativos, que no tiene un uso relevante en transacciones económicas y financieras, que carece de un valor real y a la larga creemos que se acabarán imponiendo otro tipo de monedas basadas en estas cadenas de datos, probablemente las respaldadas por los bancos centrales y las que tienen una certidumbre total respecto a su valor. Así que la postura de UBS sigue siendo extremar la cautela en las criptodivisas. Queríamos preguntarte también por cómo ves las materias primas. Hoy hemos conocido el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. Dice que el rally del petróleo podría haber acabado, al menos temporalmente. No pronostican subidas que vayan a continuar. Incluso había hoy también un informe de analistas de Citi hablando de que no van a subir mucho más de momento estos precios de las materias primas y la esperanza que ello podría dar a lo que estamos viendo en el contexto de la inflación. Desde UBS, ¿cómo lo veis? Sí, aquí hay que distinguir las materias primas que han estado más tensionadas en los últimos meses, en parte por cómo han acaparado China y otros países asiáticos esa producción de gas, de carbón, de mineral de hierro, y donde estamos viendo clarísimamente una inflexión. Y salvo que el invierno sea muy duro en el hemisferio norte, lo normal es que a partir de diciembre, enero ya veamos caídas sustanciales del precio del gas natural y por lo tanto de la electricidad en Europa. Hemos visto ya una caída muy fuerte del coste del carbón y en menor magnitud, pero es un mismo movimiento que esperamos del resto de materias primas básicas y de metales. Otra cosa es el petróleo. El mercado de crudo está bien abastecido en todo el mundo. La OPEP va abriendo la mano progresivamente para alinearse con la recuperación de la demanda y simplemente pretende mantener los precios en el nivel óptimo para monetizar esas reservas en estos años antes de que empiece a declinar el consumo mundial de hidrocarburos. Así que la previsión de UBS es que el precio del barril Brent se vaya a sostener algo por encima de los $80 a lo largo de estos meses, de todo el 2022, pero con la perspectiva también de que los incrementos interanuales van a ser ya prácticamente nulos en 2022. Eso contribuirá a que la inflación interanual se venga para abajo con mucha fuerza en el segundo semestre y que a medio plazo encontremos un equilibrio algo inferior a los niveles actuales. Pues Roberto Ruiz Soltes, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.